¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pasan las 5 de la tarde y como siempre, como viene siendo habitual en las últimas fechas, estamos en directo aquí para analizar, para debatir sobre la actualidad y para, ¿por qué no?, pasar un buen rato en muy buena compañía. Esta tarde nos acompañan en directo David Frechilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lola, y encantado, como siempre digo, de estar en la televisión de todos los palentinos, que algunos de ellos estarán ahora levantando un poquito de la siesta, y dicen, pues bueno, vamos a escuchar lo que nos cuentan aquí los amigos de la 8. Bueno, compañeros de las ondas de Onda Cero, enseguida le escuchamos a ver qué le parece el panorama y nuevas medidas y cómo está la ciudad, que se ha levantado hoy especialmente gris, y la provincia. Jesús Mateo Pinilla, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, yo vengo de Valladolid y aquello estaba triste. Si entre el tiempo y las restricciones, claro, que no hay, bares no hay. Luego he tenido que dejar el coche en República Argentina y sin batería, y me he venido andando. Oye, si quiere aprovechar para hacer una llamada de no, socorro, ya habrán ido, de auxilio ya a la habrán ido grúa, porque o lo que sea, ya está todo tramitado. Han ido todos, sí. Y después es que te vienes y dices, bueno, voy a hacer pis en algún sitio. No hay manera, joder. Hasta que no ha llegado aquí nada. Claro, antes estaban los urinarios públicos que había siempre ahí al lado del instituto, ahora se han suprimido, pues entonces, sí a ver... ¿no? No hay, ¿no? No lo Yo sé, creo que en el Parque del Salón, están físicamente, pero físicamente no sé si estarán desconozco habilitados. si se puede Físicamente utilizar. sí que están, pero no están habilitados. Bueno, Y pues nada, estaba San servicio Pablo. esencial donde les haya. Total, que eso sí es una de verdad. las carencias que tiene Palencia, a ver si les ponemos, o sea, ya que lo decimos desde aquí, que hay mucha gente mayor que están ahí en San Pablo, en el otro lado, y que necesitan todos esos servicios tenerlos al día. Venga, pues con ese llamamiento de Jesús Mateo Pinilla nos metemos en materia, porque hoy, ya lo saben, es el primero de los al menos 14 días en los que vamos a convivir con nuevas restricciones. Hoy tenía que cerrar de nuevo la hostelería. Son la viva imagen de la desesperación. Desolación, rabia, impotencia, mala hostia. La mayoría del hostelero ha llorado. En las últimas horas, los hosteleros han tenido que volver a cerrar sus negocios. Que nos hacen la puñeta, porque entonces con el frío, ¿dónde vamos a ir? Nos acaba de mandar a un abismo sin ningún tipo de colchón. Hemos caído en picado. Creo que es una medida que no va a llevar a nada. De momento son 14 días, pero lo cierto es que los hosteleros lo ven todo demasiado negro. Están desolados, no se ven capaces de encontrar la luz al final del túnel. No sabemos ni cuánto tiempo, porque han dicho eso, pero luego la otra vez fueron 3 meses. Les obligan a cerrar sin ayudas. Ahí tenemos otros compañeros de Francia, de Alemania, que cerrad, pero tomad. Aquí cierra y luego ya veremos a ver. Ya no me vengas con rollos de que me vais a dar créditos, que no necesitamos créditos, necesitamos trabajar. Que los créditos luego hay que pagarles, ¿eh? Les preocupan sus empleados. Ahora nuestros camareros, la gente se va a un ERTE que no sabe ni lo que van a cobrar. ¿Y qué pasará con sus familias si no hay ingresos? Esto es una desgracia. Con los bares y restaurantes cerrados, la imagen más repetida ha sido esta: cafés para llevar. Está cerrado todo, pues los que estamos trabajando tenemos que venir a por café. Con su cierre, parte de la ciudad se apaga. Solo les queda confiar en que muy pronto podamos volver a reunirnos en los bares. Bueno, pues lo veían en esas últimas imágenes, muchos han optado por dar café para llevar, incluso otras bebidas, incluso tapas, pero claro, la caja no es ni mucho menos la misma que se hace en un día habitual. David, ¿a usted le parecía necesario este cierre de la hostelería? ¿Están pagando, como decían algunos hosteleros, ellos por el mal comportamiento de las personas fuera de los recintos? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar, sí que me gustaría acordarme de los hosteleros, evidentemente, pero también de los gimnasios, de los centros de pilates, de los centros comerciales, o sea, de otros sectores que también se han visto obligados a cerrar, ¿no? Pero es demoledor. El otro día los compañeros que estuvimos en la manifestación que hubo por las calles de la capital palentina, ves los ojos, porque la cara no, porque está cubierta por la mascarilla, pero ves los ojos de gente desesperada. Desesperada porque ve que se arruina, literalmente. Y no es que se arruine porque no entre nadie a tomar un café, que eso como todos los negocios. Algunos van bien y otros van mal. No, se arruinan porque no les dejan trabajar. A mí me duele porque teníamos claro que las administraciones pues no habían hecho un plan sanitario. Aquí se llegó el verano, salió el presidente del gobierno, decir, hemos vencido al coronavirus. Yo particularmente no me lo creía, porque incluso no sé si dije en esta tertulia que estaba convencido que en agosto íbamos a tener este mismo problema, y nadie ha previsto de qué manera íbamos a atajar ese coronavirus con una serie de medidas. Oye, cuando haya tantos casos hay que hacer esto. Pero también hemos descubierto
la vertiente económica, que es que tampoco han hecho un plan para qué va a pasar cuando se obligue a un establecimiento a cerrar. Eso es muy duro, porque parece que vivimos en la eterna improvisación. Hombre, la primera vez nos pudo venir, lógico, bueno, venga, ha pasado, pero es que hemos tenido todo un verano, y aquí se han ido, iba a decir con el barco de Changuete, de vacaciones, ¿no? Se han ido de vacaciones sin pensar en lo que había que hacer en cada momento ante un posible cierre. Si se cierra un determinado sector, va a recibir estas ayudas, ¿no? Ahora dicen que van a hablar. Bueno, yo, con esos 800 euros que se quiera dar, yo entiendo que muchos políticos, mucha gente dirigente, no sabe lo que es una empresa, no tiene ni la más remota idea. Y entonces se piensan que, bueno, pues es un sueldo y ya está. Es que con eso le puede dar para comer a él, al propietario del bar y a su familia. Pero ¿cómo hace para pagar el alquiler? ¿Cómo hace para pagar esa reforma que ha hecho? ¿Cómo hace para pagar, cómo ha acondicionado su establecimiento, que ha comprado unas estufas para que puedan la gente salir a tomar algo fuera? Por ejemplo, muchos bares, que me lo expliquen, porque no va a ser con 800 euros. La situación es realmente preocupante y sobre todo, si me permite, ya dejo a Jesús, llevan 2 meses con medidas los establecimientos, 2 meses o 1 mes y medio, me da igual. Y ya advertíamos algunos, cuando hablábamos, que no iban a valer para nada las primeras que se pusieron, ni las segundas. Y claro, hemos llegado ya a la última, que es el cierre. Chico, para esto, haberles cerrado hace 1 mes y medio, porque llevan muchos establecimientos de hostelería desde hace 1 mes y medio sin vender un triste refresco de Fanta. Es la realidad. Jesús, ¿cuál es su visión sobre este cierre de la hostelería? Luego nos metemos en otros sectores. Estoy completamente de acuerdo que había que haber previsto esto de otra manera. Esto no se ha tenido, estos 2 meses o 3 meses han quedado en vacío. Pero es que además hay otra cosa. Antes, cuando decíamos lo del IBI, yo veo lo siguiente. O sea, cuando tú tienes un local, un bar, tú tienes la barra, la cocina, no sé qué, y el almacén. Y entonces hay una parte que cuentas como almacén y pagas menos por esa parte de almacén. Vale. Y luego la otra parte que la tienes con unas mesas destinadas al público y por lo tanto tú pagas como venta al público. Bien. Pero es que eso en la realidad ahora no es así. Es que el IBI está desfasado. Porque en la realidad ahora es que todo, desde que pasas la puerta hasta el final del almacén o de la cocina, todo es almacén. Porque allí no vendes nada. Por lo tanto, creo que los hosteleros tienen un arma de tipo legal y que algún abogado listo lo tiene que coger el tema para poderles defender. No se puede pagar el IBI por un espacio que tú no, o sea, que está destinado a venta al público y que no se destina a eso. Eso por una parte. Por otra parte, el problema de esto es muy grave, porque están hablando de desinfectantes aéreos, están hablando de luz ultravioleta, de las vacunas, y nadie hace nada por decir una voz oficial que diga, mire usted, igual que hicieron con la hidroquinona, eso no funciona. Pues muy bien, que digan ahora, los desinfectantes aéreos no funcionan, pero que nos lo digan oficialmente. Lo que no puede estar es el individuo, el ciudadano, sumergido en una constante de preguntas. Y eso lo decía muy bien también David. Luego, por otra parte, ahora se ha producido un tema de una gravedad importantísima. Ayer oía una conferencia por medios digitales de un médico, que es el doctor Ley, que es especialista en el Ramón y Cajal, y decía que hay 50.000 intervenciones aplazadas por el COVID. Claro, eso significa un retraso en la atención médica que luego le vamos a pagar. 50.000, es decir, una población casi como Palencia entera, retrasada, sin poderse intervenir de tipo quirúrgico. Se han suprimido puestos sanitarios. Yo no sé, Sánchez, que tanto hablaba de que él iba, pues ahora se ha encargado puestos sanitarios. Bueno, y luego por otra parte necesitamos otra cosa mucho más sencilla en cuanto al COVID, que es que nos digan de una vez por todas un sistema para contar los muertos y los enfermos. Eso no lo tenemos. Ayer han dicho que 1.600 enfermos más habían salido de unas cuentas que no se sabe de dónde coño salen. Sí, están recontando ahora también fallecimientos en residencias. Pero es que eso lo tienen que hacer ya, es que eso no era de ahora, eso era de al principio.
Jesús, entiendo también que respecto a la hostelería, en contra, ¿no?, del cierre. Claro, hablaba usted de ajustarles un poco el IBI, pero me imagino que en contra del cierre total. Yo creo que es que tampoco van a resolver demasiado. Había unas medidas que eran de tipo sanitario y que estaban en ponerse a 1 a 2 metros del otro y tal. Puede ser que haya alguien que resulte infectado por esas cosas. Hombre, puede con el buen ser. uso de la mascarilla. Pero también ahora mismo aquí estamos y nadie claro. nos priva de que podamos salir infectados el uno con el otro. Bueno, esperemos que no, manteniendo esperemos la que no. distancia y la Por ventilación. matizar un poco David, lo de sí. si estás a favor o en contra, evidentemente los expertos sabrán. Yo, más que nada, lo que quiero decir es que, o lo que a mí realmente creo que al hostelero le tiene que molestar, es decir, es que me llevas con mes y medio con medidas. Mes y medio privándome de trabajar, no en la barra, no el aforo reducido, ahora toque de queda, ahora no sé qué, para al final de todo hacerme cerrar durante 14 días. Haberme puesto esta medida el primer día y hubiera podido trabajar el resto, que es un poco, yo creo que lo que dicen muchos hosteleros, es que ahora mismo, el otro día, no han dado abasto a congelar alimentación, porque claro, les avisan el martes, tienen que cerrar el jueves por la noche y hay mucho producto. Es que volvemos a lo mismo, yo creo que muchas administraciones no tienen ni idea de cómo funciona un negocio, ni qué gastos tiene que hacer. O sea, tú, un hostelero que tiene una merluza o que tiene para vender, es que tiene que tener una previsión. Claro, ¿qué hace con todo el género que ha comprado? ¿Qué hace? Que me lo digan ellos. Eso también se lo van a reponer en esos famosos. Es que el hostelero necesita trabajar, hombre, el que vende solo cafés y Coca-Cola, pues a lo mejor no, pero el que tiene que servir un producto de alimentación tiene que trabajar con unos plazos. Tienen que estar los arcones de la hostelería ahora hasta arriba, decir, bueno, a ver qué hacemos con esto, o lo tiramos. Entonces, esa falta de esa improvisación, esas dudas que tiene la hostelería, ¿qué hago al final? ¿Merece la pena que siga abriendo? Porque si esto va a seguir más tiempo, pues oye, a lo mejor chapo y mira, buen día se quedó. No puede vivir esta gente con esa incertidumbre. ¿Que a lo mejor esta medida es necesaria? Pues oye, yo no lo sé. Pero, chico, ha habido antes y el futuro, o sea, las medidas que se han puesto antes y el futuro, pues pinta muy mal. Hablaba usted antes de los gimnasios, se recogían, al menos me llegaba al mediodía, una petición para firmar en Change.org que los gimnasios, que la actividad física sea considerada como una actividad esencial y así librarles de ese cierre. Yo no sé si están de acuerdo o no. También con les da la opción de salir a la calle, pero claro, no todos tendrán ese terreno y estamos en noviembre, claro, en Castilla y León. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí lo que ha habido es un afán de querer controlar el relato, lo que se cuenta a los españoles. Eso es lo que ahora están todos ahora poniendo, que ahora le afectará a David, que es el periodista, y a ti, que os afectará el tema del relato de las cosas, cómo lo contáis y cómo no lo contáis, para que os consideren subversivos y no subversivos. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, eso es lo que no se debe hacer, tener tanto cuidado en eso y sí ir a los medios de verdad. Mira, la gestión de la pandemia. En la segunda ola, a partir de la primera ola, como decía antes David, enseguida los pasos de desescalada, vino la victoria y todo contento y no sé qué. Estamos aplicando unas medidas que es del confinamiento, que es del siglo XIV con la peste. Y eso lo seguimos hoy. Los hospitales, sigue habiendo hospitales, y eso me afecta a mí como arquitecto, sigue habiendo hospitales en los que están las dos cosas mezcladas. Está el COVID y las enfermedades normales. Y eso no puede ser. Tiene que haber hospitales propios de COVID. Y que no me digan que no hay sitios, porque mira, desde locales de deportes, de lo que sea, en cualquier ciudad, porque ahora mismo hay muchísimo de todo eso, centros sociales, incluso hospitales que antes eran hospitales. Me estoy acordando de Valladolid, del hospital de Valladolid, que estaba y está todavía, tiene hasta las redes de los intubados. Bueno, pues todo eso se aquí. Y sin embargo es posible mejorar el coronavirus. Mira, en Australia, en Japón, en el sur de Corea, en Israel, han podido con ello. En Canarias también. Canarias es más fácil porque está aislado. Es una isla y entonces... más en la calle también, y está aislado. en esos lugares. Pero bueno, Australia, pero de todas Canarias. maneras se ha podido con ello. Luego, entonces, aquí, ¿por qué no vamos a poder con ello? Yo lo que creo es que había que haber hecho un confinamiento, vale, pero un confinamiento por grupos de riesgo. Es decir, nosotros sabemos, somos conscientes de que en Palencia hay 3.200 personas, por ejemplo, con diabetes. Y entonces, esos los que había que haber dicho, bueno, pues mira, les aislamos, pero no por nada, para que no tengan precisamente el coronavirus. Hay 2.800 que son de grupos de corazón, pues también aislarles. Eso es lo que se tenía que haber hecho, aislado por grupos de riesgo. No se ha hecho.
Y luego, por otra parte, no conocemos los hospitales que hay libres de COVID. Es decir, esos no les conocemos, no les han dicho. Y el palo de la hostelería en Madrid, pues no ha sido tanto palo porque En Madrid siguen abiertos a día de hoy. Por eso digo yo, que es que no ha sido tanto palo. El comité de expertos, pues otra mentira que nos ha dicho el gobierno que ha dicho claramente que tenía comité de expertos, por aquí no aparece ningún experto, y en Andalucía le tienen. Y es que hay gente especializada, médicos especializados, que son además buenos gestores. Está la del Partido Popular, que a mí me es muy antipática, de una cara muy así, que es Ana Pastor. Pero es una tía inteligentísima y buenísima. Y sin embargo está apartada ahí, eso es lo que no puede ser. Yo creo que todo eso lo vamos a pagar porque además a través de los rastreadores se ha comprobado que las reuniones familiares, que los colegios y que el trabajo son los que más aportan. Y en esos campos es donde no se está haciendo nada. En colegios, poco. Y en reuniones familiares, nada. No te voy a decir que respecto a lo de los gimnasios que comentabas, ¿no? La verdad es que también es una situación muy delicada. Y otras actividades, gimnasios y otras actividades deportivas, como puede ser el pilates, ¿no? Hay gente que ha hecho inversiones y que ahora, bueno, pues tiene que renunciar a su actividad, visto el panorama, ¿no? Bueno, yo vuelvo a lo mismo, al final tenían que ser datos, ¿no? Hay datos que demuestren que cerrando los gimnasios, yo creo que esa es la clave, y parece ser que no les hay, ¿no? Igual que en la hostelería, con los contactos. Al final yo creo que muchas de las medidas, y es la sensación que yo tengo, sobre todo las primeras que se pusieron en Palencia, intentan buscar un cabeza de turco para afectar psicológicamente a la gente. Es decir, empezamos a poner restricciones y con esto la gente ya le entra como ese... miedo. Lo dijo el propio alcalde de Palencia en una entrevista que mantuvimos con él, incluso yo creo que en alguna rueda de prensa. Dijo, bueno, hay que cambiar, la gente tiene que pisar el freno, estas medidas son para que la gente se dé cuenta. O sea, a veces creo que las medidas son para que nosotros digamos, venga, pues ya todos para casa. ¿Han cerrado los bares? Venga, pues todos para casa. Uy, no quiero salir. Como que en la calle, mira, si no hay nadie. Que por cierto, si me permites, Lola, sí. esto va a afectar mucho al comercio, el cierre de los bares. No sé si es un tema que vas a sacar. Aprovecho, efectivamente, aprovecho que me das pie para dar paso a nuestra siguiente información sobre la que hablar, porque también nos hemos querido preguntar cómo va a afectar esto al comercio minorista, porque antes también apuntábamos que los centros comerciales no podían abrir, excepto establecimientos de alimentación, bebidas, bancos, peluquerías, etcétera. Pero el comercio minorista sigue abierto, pero ¿a qué precio y qué perspectiva tiene de futuro? Vamos a ver. Bares y restaurantes no, pero el pequeño comercio sí, ellos sí que pueden seguir abiertos. Buenos días. El trabajo es vital, es imprescindible. La economía la tienen que reactivar de alguna forma. Si no abre el comercio, ¿qué vamos a hacer? Necesitan vivir porque si no esto se va a cerrar todo. Que les dejen de seguir trabajando porque esto va a ser terrible. O sea que sí, a mí sí me parece bien que abran. Aunque reconocen que el cierre de la hostelería también les perjudica, aunque sea indirectamente, porque al haber menos ambiente en las calles, las ventas se desploman. Es verdad que no estando la restauración abierta y los bares, pues perjudica a todos. Es un día muy triste, la verdad. La ciudad está apagadísima, sin bares no somos nada. Y muchos se temen además que les obliguen a cerrar en plena campaña de Navidad. Nos van a cerrar dentro de 15 días. Otra vez, la temporada de diciembre, si ya nos cierran en diciembre, pues ya se acabó. Si no se salva la campaña de Navidad, pues se habrá perdido el 20% de las ventas del año. Estos días el pequeño comercio no tendrá la competencia de las grandes superficies comerciales, ya que, igual que la hostelería, también deberán permanecer cerradas al menos 2 semanas. Bueno, David, pues le devuelvo la palabra porque ya anunciaba parte de su pensamiento acerca del comercio, esa tristeza, ese cierre de la hostelería. Nos invitará a quedarnos más en casa, a recogernos más en casa, afectará al pequeño comercio palentino. Un detalle. Por cierto, que antes se me ha olvidado también acordarnos de los distribuidores fundamentales en el tema de la hostelería, porque mucha gente de la distribución de productos. Pero bueno, volviendo al tema del comercio, quiero que hagamos todos esta reflexión. Ahora toda la gente está todo el día tiqui-tiqui con el ordenador, el móvil, no salen. ¿Para qué van a salir? La calle está triste, no puedo ir a un bar.
pero bueno, pues necesito adquirir un producto, o bueno, ya voy a ir mirando para las Navidades. ¿Dónde va? Al comercio que tiene más cercano, que por desgracia no es el de la calle, que es el que paga los impuestos en Palencia, sino es el del clic. El señor Amazon, las señoras de diferentes plataformas. Ojito, si la gente está en casa, no va a bajar o va a tener más pereza en bajar a la calle, porque no invita al ambiente, porque tampoco invita incluso los días, que si bueno, pues se queda en casa y se dedica a comprar vía esos, que hoy lo ha dicho muy bien Conrado Merino, y lo llevo pensando yo desde hace tiempo, presidente de la Cámara de Comercio de Palencia. Si vemos todo esto y la sanidad también es porque la paga el comercio, la pagan los hosteleros y la paga todo el mundo, y si tenemos estas calles y hay actividades es porque pagan sus impuestos, cosa que a estos productores de grandes plataformas no pagan en España. Que lo tenga la gente clara, porque luego salimos a aplaudir a la ventanita y todos juntitos y vamos a salir de esto y todos muy fuertes, pero luego nos vamos, según damos los aplausos, nos vamos y compramos fuera. Pues nada, tenemos la tormenta perfecta para que sea un desastre total, más incluso. Jesús, ¿qué situación ve usted en el comercio? Mal porque además de todo cómo está funcionando Internet, que es verdad que es la que se está llevando el 80% del gato al agua, pues resulta que la gente necesita salir para ver su camisa, para ver cómo le sienta, probársela. Aquí bueno, y también para despejarnos, y ¿no? Porque va a ser, ¿no?, una de las opciones que vamos pues a tener todo eso no existe. Para nuestro tiempo de ocio, ¿no? Todo eso se ha suprimido de un plumazo. Y por lo tanto, pues a mí me recuerda, que ahora ya no es así, pero cuando yo visité la primera vez que visité Moscú, aquello era a las 6 de la tarde o 7 de la tarde, estaba todo cerrado, había una jícara, una bombilla, pues cada 800 metros, no se veía nada más, como no había anuncios de nada. Después ya empezaron a verse los anuncios de Coca-Cola y parece que tenía un poco más de vida la ciudad. Y luego ya vinieron más anuncios y ya la ciudad vivió. Eso es lo que nos pasa aquí, pero al revés ahora. Que vamos para atrás. Sí. Bueno, pues... La única solución es seguir trabajando, seguir imaginando cosas, y por ejemplo eso que hacen de vender a la puerta del colegio, del establecimiento, que está muy bien, a mí eso me parece fenomenal. Es decir, que tú vayas que te hace las llaves, antes salía el cerrajero, pues bueno, vas allí, a la puerta tiene un pequeño mostrador y te dice, toma la llave, la hacemos nosotros y toma, vale 3 euros, 8 euros, lo que sea. A mí eso me parece que es la única solución que tienen ahora mismo, y bueno, pues cuando son cosas de ropa y cosas de esas, pues ya me contarás en los probadores tiendas pequeñas, porque allí cabe una persona sola. O sea, eso va a te causa una serie... Bueno, pero la confianza de los pequeños establecimientos es también que te lo deja único probar, que que te conoce. Una de las grandes... Bueno, cuando se crean estas normativas, cuando decían, y el pequeño comercio debe tener el 50% del aforo. Y claro, si toda esta gente que ha hecho la normativa se da un paseo por toda la calle Mayor y va entrando a nuestros amigos comerciantes y dice, usted normalmente tiene el 50% de su aforo completo a lo largo del día, y te diría, ya me gustaría. O sea, que todo el problema de los hosteleros, del comerciante es decir, por favor, espere, no entren porque está aquí. O sea, y sí que me gustaría concluir un poco, no sé, vamos a acabar esta parte, cuando la gente dice, sin sanidad no hay economía, cierto, pero sin economía no puede haber una buena sanidad. Claro, otro día lo decía también... Que yo sepa, el dinero no cae del cielo para pagar las cosas, está saliendo de eso. Claro. Ojo, y soy el primero que si tiene que haber medidas, pues tiene que haberlas, pero por favor, a ver si por una vez nos anticipamos al coronavirus. Sí. Es que siempre vamos por detrás. O sea, a ver si por una vez nos anticipamos, decimos, mira, pasa esto, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Chico, es que esto así no podemos ir a ningún lado. Yo es que creo que en España sobran iluminados. Es decir, Lo mismo estará pensando en nosotros gente que nos está viendo ahora. Pues nosotros no, porque no ponemos en práctica nada. Pero ¿cuánta gente hay de esa que dice, se me ocurre a mí ahora quitar la pandemia con un confinamiento de a 32 kilómetros? Es como eso de las delimitaciones que hacemos, de delimitaciones de comunidades. Pero bueno, pero ¿cómo van a prohibir entrar? Entonces se lo decía Marlaska, una periodista, dice, pero van a prohibir entrar en una comunidad. Dice, si tiene 6.500 millones de caminos. Si eso es una utopía. Decía Marlaska, bueno, pero así
se fuerza un poco a la gente, lo que Pues decías tú estamos antes. un poco Sí, la lo que sugestión decías tú mental antes, de no poder sugestión seguir. mental. Eso es. O sea, muchas de las medidas, ya me costó tiempo verlo, pero con el primer medidas que se aplicaron a la hostelería recientemente, vamos, en esta última vez, a partir de finalizar el verano, me di cuenta perfectamente que lo que se estaba intentando era, bueno, a través de la hostelería intentar meter esa sensación de nos tenemos que volver a quedar en casa. Responsabilidad que quizá nos ha faltado a nivel individual ojo, y la están pagando. Claro, que aquí solo estamos hablando de los dirigentes, pero los ciudadanos también es para hacérnoslo mirar. Bueno, en muchos casos. manos está esa responsabilidad individual y también, como apuntaba un poco David entre líneas, ayudar a los comerciantes, a nuestros vecinos, en definitiva, a seguir subsistiendo, a llegar a fin de mes y a no dejar la calle de la capital y de la provincia aún más triste, aún más gris sin esos comercios todo que nos eso acompañan. yo creo que todo eso requiere una supresión de cosas políticas muy importante. Es decir, Jesús, que la gente vaya a comprar en internet y tal, es culpa nuestra. No, bueno, hay una parte de culpa nuestra, sí, hay una parte de culpa nuestra. Esculpar al Pero lo ciudadano. que no podemos hacer es tener unos políticos que están arriba, abajo, pegándose ahí lo uno con... Eso no puede ser, porque al final resulta que las autonomías, esto que han dejado en manos de las autonomías no funciona, la pandemia es una cosa nacional y tiene que tener mecanismos nacionales. En educación y ciencia, así pasa igual. Tiene que haber tantos arquitectos para España. Lo que no puede ser es que en cada autonomía haya 850 que luego se mueren de hambre. Bueno, pues con esa reflexión damos paso. Se te nota el sector, Jesús, claro. Nos has metido ahí la cuña de la arquitectura. Mañana los hosteleros vuelven a salir a la calle, pero de una manera diferente, lo hacen con sus hijos, van a recorrer el camino que hay entre el Paseo del Salón y Correos para entregar una carta a los Reyes Magos. Y es que los niños, los hijos de los hosteleros, piden que por favor les dejen a sus padres, a sus familias trabajar. Escuchen. Queridos Reyes Magos, este año ha sido un año muy triste. Aún así, me he portado genial. Pues bien, este año solo quiero una cosa, que mi papá vuelva a tener trabajo. Mi papá tiene un bar y se lo han vuelto a cerrar. Él no ha hecho nada malo. Mi papá tiene mucho miedo a perderlo todo. El bar, nuestra casa, nuestro coche y a nosotros, su familia. Bueno, pues una nueva medida de presión que se une a la movilización de la que hablábamos antes el otro día en Palencia, de otra que hubo a nivel regional, en la que participaron también hosteleros palentinos. Bueno, todo para tocar un poco las conciencias, Jesús, y darnos cuenta que a veces, bueno, aunque es obvio, no nos damos cuenta que detrás de cada comercio, cada bar cerrado, cada restaurante, pues hay una familia, hay mucha gente que depende de esa economía. Yo, como ya soy viejo, tengo derecho a emocionarme. Y este crío me ha emocionado. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a seguir con otro tema. David, ¿algún apunte más sobre el tema o quiere que sigamos adelante? Ya los hosteleros agradecen incluso hasta que les traigan carbón, por aquello, para poder calentarse o para poder comer. Así de triste es la historia. Bueno, pues veremos cómo evolucionan estas medidas que están impuestas de momento por un máximo de 14 días y al menos mientras estemos en el nivel 4, el nivel más alto de alerta que existe en estos momentos en nuestro país. Venga, cambiamos de tema. PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana negociaban esta semana que el castellano ya no sea lengua vehicular en el documento, no en la Constitución, lógicamente, que eso llevaría una reforma muchísimo mayor, en el documento de reforma de la que será la nueva Ley de Educación, que yo no sé ya por qué reformábamos, habría un día que contarlas. Y bueno, para muchos partidos detrás de esto era una cesión del Gobierno para que Esquerra Republicana y Podemos les aprueben, y bueno, Podemos no, para que Esquerra Republicana, los grupos independentistas, les aprueben los presupuestos de Partido Socialista y Podemos. Vamos a ver las declaraciones. El presupuesto y la actuación del Ministerio de Educación y Formación Profesional es autónoma, no depende de nada. Se trabaja para el bien de los alumnos y las alumnas. El gobierno actual de Podemos y el Partido Socialista quiere dar un paso más y quiere blindar por ley ese atropello a nuestros derechos y a los derechos de nuestros hijos en muchos lugares de España. Nosotros no nos vamos a quedar callados, lo vamos a denunciar.
Bueno, pues escuchaban a la ministra Celaá, la impulsora de esta reforma, la ministra de Educación, y escuchaban a Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos. Tanto Partido Popular como Ciudadanos han asegurado que lo van a impugnar. ¿A usted qué le parece, Jesús, que se retire de la ley de educación el castellano como lengua vehicular, que sea la principal en las aulas? Esta chica de Ciudadanos, a Inés Arrimadas, la ha entendido, porque ha dicho cosas relativas a la ley Celaá. A la Celaá, que es una muy rica de la zona de Neguri y todo esto, que además lleva a sus hijos a colegios privados, no lo ha entendido, porque ha dicho que el presupuesto de educación y el de formación profesional son independientes. Pero bueno, ¿pero qué manera de mentir es esa si el presupuesto está ligado a todo lo que dicen los otros partidos para poderle aprobar? ¿Cómo va a ser independiente? ¿Pero usted a quién engaña? Yo esas declaraciones no las había oído, pero vamos, me dan vergüenza. Mira, todos tenemos el deber de usar y del deber de conocer el español. Y como tenemos ese deber, pues hay que hacerlo. Esto es un paso más que da Podemos, que es el que ha introducido la violencia en el país. No debemos olvidar eso nunca, que la violencia en las calles, la violencia en Barcelona, está metida toda, introducida por Podemos, a través de Podemos. Bueno, pues resulta que tienen el papel de los activistas, que es el papel de fastidiar la marrana, que se decía en España de otra manera. Bueno, pues eso es lo que están haciendo. Una izquierda subversiva a favor de toda la independencia de las naciones. El otro día decía el Papa en la encíclica esta de Frater, me acuerdo cómo se llama, Frater no sé qué, Fratelli, todos fratellis o algo así. Algo así. Bueno, pues decía que los independentismos tenían que luchar, los poderes, los gobiernos tenían que luchar contra los independentismos, que en todos los países había independentismos, pero que por eso no se podían doblegar. Es que este es un país que está doblegado a todo eso. Y el problema que hay ahora mismo es que no solamente se traduce ya en la utilización del castellano, que el otro día me decía a mí, un amigo mío mallorquín, me decía, aquí ya es que lo tenemos asumido. Dice, aquí llevan los chavales sin aprender español durante muchísimo tiempo. Pero el problema no es solamente eso. El problema, por ejemplo, ahora es los solares municipales en los que van a construir colegios. No se permite cederles cuando son sociedades de tipo privado. Por ejemplo, no se podía haber construido la escuela de Benito Levín en Venta de Baños. Y Benito Levín era republicano. No se podía haber construido la escuela de Benito Levín en Venta de Baños. Pero tampoco las escuelas en Santa Bárbara, las que estaban en la fábrica de armas, porque eran de una sociedad privada y el Estado les ponía esos medios para poderlas. Luego, entonces, estamos haciendo una verdadera, cosas de tipo inconstitucional que después nos van a llegar y nos van a rebotar. El problema que hay es que cuando yo propongo una cosa inconstitucional, después he causado unos daños. ¿Y esos daños quién les paga? ¿Les asume Podemos y su señora? ¿O les pagamos entre todos? Entonces, tenemos que exigirles que antes de presentar una moción, lo que sea, en el gobierno, en el Congreso, se diga por parte del gobierno, se haga un dictamen, que se hacen ya de hecho, pero vamos, se haga un dictamen diciendo que es anticonstitucional y que por lo tanto no se puede presentar. No podemos perder el tiempo en ahora estar diciendo si el diablo tiene rabo, tiene cuernos. ¿Qué más da? David, una nueva ley que, bueno, pues que quizá no vaya luego más allá de unos pocos años, ¿no? Dado la cadencia. Fíjate que podríamos unir este tema con el anterior porque los dos demuestran una cosa, y es que al Estado de las Autonomías se le ven las costuras. Sí. Un Estado de las Autonomías que nació muy bien intencionado, pero luego que únicamente ha sido mercadeado. Es decir, el gobierno de turno, aquí no están libres ni de un lado ni de otro, bueno, pues ha mercadeado con determinadas comunidades autónomas para su propio beneficio, porque recordamos que generalmente los gobiernos no gobiernan para el país, sino para sentarse más en el poder. Y, por desgracia. Y la verdad es que he escuchado muchas declaraciones, ¿no? He escuchado cómo se intenta justificar, dicen que no va a cambiar nada, que esto, bueno, pues no va a cambiar nada, que nadie se preocupe. Hombre, yo creo que hay que ser muy ingenuo para pensar que si te da el voto Esquerra Republicana y tienes el apoyo de los independentistas, que ya no quedan nacionalistas, quitando PNV, sino independentistas, hay que ser muy ingenuo para pensar que no, bueno, algo así, que no, tú tranquila, no. Y si te dan el apoyo es porque saben que van a volver a llevárselo a su terreno. ¿Y su terreno cuál es?
pues por desgracia desde hace tiempo, en el caso de Cataluña, expulsar al castellano de allí. Es que recordamos que se prohibía lo de retular en castellano, ¿no? Salió una normativa. Entonces, yo creo que hay que ser muy ingenuo para pensar que nada va a cambiar si se ha firmado eso y te está dando el apoyo grupos independentistas. Yo siempre he pensado que hay que proteger las lenguas de nuestro país. Es una de las riquezas que tiene España, su variedad y su variedad lingüística. Pero hemos pasado de proteger, poner en valor unas lenguas, a que esas lenguas al final acaben expulsando o metiendo en un segundo lugar al español, o al castellano, mejor dicho. A mí es lo que realmente me preocupa, me llama la atención, ¿no? Dicen que lo van a recurrir, bueno, y al final parece que en este país, la verdad es que es muy triste que todo lo relativo a educación, los dos grandes partidos que existen en este país, que son Partido Socialista y Partido Popular, nunca se pongan de acuerdo. Eso les iba a preguntar precisamente. ¿Llegaremos a ver ese pacto por la educación nacional del que tanto se habla, pero que no, al final no llega nunca a nada? Se coge siempre la educación para, vamos a meter ideas. Y es que a mí eso no me entra en la cabeza. Quizás, no sé si es porque los de nuestra generación íbamos a clase y, no sé, pues dábamos historia, ciencias y tampoco, no sé, no veíamos que nos metieran algo en la cabeza. Pero es muy triste que los dos principales partidos de este país, que yo creo que no tiene que haber ni un gran pacto de Estado sin la presencia de uno de los dos, tienen que estar los dos, pues bien, pues en la educación estamos en estas. ¿Y qué hacemos? Pues para agarrarme al poder, pues siempre tiramos de los mismos, en este caso el nacionalismo, o anteriormente el nacionalismo, ahora el independentismo, pues para poder sacar los presupuestos u otra cosa, da igual, si... En fin. Mira, yo que monto en bicicleta te puedo decir que el problema que tenía en bicicleta, la bicicleta era o bien que la rueda o los piñones. El piñón se ponía en una cosa que se llama piñón fijo. Y el piñón fijo era que seguías dando vueltas aunque tú tuvieras los pies parados. Bueno, pues ese seguir dando vueltas, ese piñón fijo, es la ruta, la manera de andar en ruta que han cogido los nacionalistas. Los nacionalistas no van a dar un paso ni a un lado ni a otro, van a seguir a piñón fijo. Y mientras España no comprenda eso, y no lo comprendan los políticos, y vean que es imposible pactar con ellos, porque es que son de otro lenguaje, de otra manera. Es que si no, no serían nacionalistas. Yo creo que, es que todavía hay gente aquí en este país que no sabe, el nacionalista es un apetito voraz. Claro. Es como los leones, es decir, les tiras en el zoo, les tiras un pollo y se come. O sea, es un apetito voraz. Entonces, que haya alguien que se haya venido de Ganímedes o que viva en el mundo de la gominola, pues posiblemente piensa que dándole algo se le va a acabar ya sea el apetito. No, porque su último apetito, ¿cuál es? La independencia. Sí, sí. Y está, entonces... ¿Verdad? Es que cuando dicen vamos a pactar con ellos, les vamos a dar esto y ya verás. Es decir, pero nos estás llamando por bobos, porque es por lo que a veces piensa uno que llama. El independentismo nunca va a decir hasta aquí, porque hasta aquí es la independencia. Entonces, pues venga, sigamos dándole cosas. Yo me acuerdo con Bono y Zapatero, cuando Bono dijo que habían aprobado el estatuto, Zapatero le dijo, qué bien es lo que teníamos que hacer y tal. Y Bono puso una cara como diciendo, bueno, ya veremos dónde acaba esto, que acaba de empezar. Profundizaremos más adelante en ello, pero ¿ven necesaria esa ley para regular las para las denominadas fake news, para evitar que se propaguen bulos por las redes sociales, etcétera? No, es que no es para eso. Es que es algo que todavía tiene que explicar el gobierno. Porque la ministra, lo que pasa es que están viendo a ver cómo lo maquillan. ¿Cómo lo maquillamos esto? Yo creo que es de las cosas más graves que hemos podido escuchar en la democracia, y llevamos bastantes años, que van a controlar los medios de comunicación. ¿Por qué una ministra no ha dicho si vienen los rusos y meten no sé qué y meten no sé cuál por Facebook? No, ha dicho lo que se dice en televisión, radio, periódicos y ¿qué otro medio queda? Bueno, y me da igual. Sí, prensa escrita, redes, periódicos digitales, o sea, ella se ha referido a medios de comunicación. Y estamos en algo que a mí me parece gravísimo, que es que, ¿y quién lo va a controlar? Yo entiendo, si dicen lo de Rusia, que es cierto, o sea, sabes que, bueno, pues eso tendrán que mirarlo, pero ¿quién va a decidirlo? ¿Lo va a decir a lo mejor Echenique? Iván Redondo. Sí, bueno, no, a lo mejor digo lo de Echenique porque como es especialista en decir los fake news, los periodistas, los no sé qué, recuerdo que al principio de la pandemia decía que eran pseudo periodistas, que esto no era más que una gripe.
Fíjate tú. Y que era un fake, que tal, que vaya periodistas los que salían con la mascarilla, que había que hacer como Lorenzo Milá, que presentó sin mascarilla, eso era un periodista de verdad. O sea, claro, que nos vengan a controlar a los medios de comunicación gente que, por ejemplo, que no ha dicho que había comité de expertos, resulta que no había nada, que hemos vencido al coronavirus, ¿les controlamos también las fake news de ellos? A mí me parece muy grave lo que ha hecho estos momentos el gobierno y creo que va a tener que rectificar porque, no sé, creo que cualquier persona que esté en un medio de comunicación, y también han salido mucha gente, vamos a decirlo, de medios de comunicación afines a la izquierda, que ven en esto algo gravísimo. Jesús, sí, yo creo que lo que están tratando es, como decía yo antes, de controlar el relato de las cosas. Y eso va contra el artículo 20 de la Constitución. O sea, creo que al final lo declararán anticonstitucional, pero que tardará un tiempo y durante ese tiempo fastidiará todo lo que pueda y fichará a todo el mundo que pueda. Estamos peor que en la época de Franco y los servicios secretos. Y esa es la realidad. A tanto no llegó, pero creo que a veces llegamos al pensamiento único. Entonces hay que pensar y todo es igual. Yo que lo he vivido es la censura pura. Y eso te digo que es algo que tendremos que evitar. Y que el pueblo debe salir en masa precisamente a evitar todo eso y a decir que los periodistas sois libres y podéis decir lo que os da la gana. Te voy a poner un ejemplo muy gráfico de escasos días. En Francia a un profesor le cortan la cabeza porque él a sus alumnos va con una portada de Charlie Hebdo y dice, en este país libertad de expresión. Le cortan la cabeza. Por ello, sale el presidente de Francia diciendo, yo no puedo estar de acuerdo con esto, pero defiendo que en este país se pueda decir esto. Pues aquí, nuestro gobierno pretende decir o investigar o analizar lo que dicen o no dicen los medios de comunicación, porque eso ha sido lo que han dicho. Ahora lo intenta maquillar con lo de Rusia. Pues y además, eso lo va a decir Iván Redondo, que es el único, todos los demás están en el gobierno porque han salido elegidos a través de partidos socialistas, pero Iván Redondo no, si es un mercenario del Partido Socialista. Entonces, ¿qué vamos a estar? ¿En manos de ese señor? No tienen vergüenza. Bueno, si les parece, cruzamos unos minutos el charco. Yo no sé si siguen las elecciones americanas. Oye, si queréis esto lo cortáis, esto último que he dicho yo. Estamos en directo, Jesús. Porque, bueno, pues cortarlo un poco porque si no nos van a cerrar la 8. Que nunca lo hemos hecho, por cierto. No, nunca. Decía que nos asomamos a las elecciones norteamericanas. Yo no sé si ustedes son seguidores, como mucha gente que se queda a ver la Super Bowl o la entrega de los Oscar. Bueno, no creo que se queden a verla porque llevarían ya unos cuantos días sin despegarse del televisor o de la radio. Es genial lo que ha pasado. O sea, Estados Unidos toda su como vida, espectáculo, ¿no? toda su vida diciendo ese país no es democrático porque no tiene las elecciones limpias, el otro tampoco, tal, y sale su presidente del gobierno prácticamente reconociendo que Estados Unidos es Venezuela. ¿No digas tú que no tiene? Hombre. Bueno, digo porque nos vamos a asomar justo a escuchar a Donald Trump. ¿Esto le parece al candidato a la reelección, bueno, pues el perder? Sus abogados han abierto las troneras y apuntan su artillería legal. El equipo de campaña de Donald Trump ha presentado 3 demandas en Pensilvania, Michigan y Georgia para intentar frenar el recuento de votos en esos estados. This is absolute fraud. We've seen it in Philadelphia before. They're trying to make a mockery of the election of this country. They're trying to cheat us out of it because they know it's their only path to victory. Además, amenazan con llevar al Supremo el caso concreto de Pensilvania, donde acusan a los funcionarios de impedir la presencia de observadores del Partido Republicano durante el escrutinio. This is among one of the most anti-democratic things I've ever seen or encountered, and it's not just here in Philadelphia. This is going on all over the country. Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. Joe Biden insiste en que se cuente cada papeleta. A falta de que termine ese cómputo, ya se ha convertido en el candidato más respaldado de la historia de Estados Unidos, con casi 72 millones de votos, mientras se evidencia la división y la tensión en varios puntos del país. En Detroit, partidarios de Trump han protestado así junto a un colegio electoral. Una escena similar hemos visto también en Phoenix. Y las manifestaciones de uno y otro signo se han repetido en ciudades como Nueva York, Portland o Minneapolis.
Bueno, sin duda Donald Trump es un político, es un personaje que levanta pasiones, odios, no deja a nadie indiferente, pero me parece a mí, David, que vamos a tener elecciones norteamericanas, elección de presidente para rato, porque le va a costar soltar el cetro. Yo sé, ya te digo, a mí el momento en el que decía de forma yo irónica, ¿no?, que el presidente de los Estados Unidos diga Estados Unidos es Venezuela, o sea, quiero decir, todo lo que nosotros hemos criticado en otros países, yo reconozco que en mi país se hacen campañas fraudulentas, me parece, vamos, Explicaban además el otro día en la radio, compañeros tuyos además de Onda Cero, que quien hacía un poco el seguimiento de las votaciones no eran los responsables de cada estado, sino que eran responsables nacionales, o sea, a nivel nacional de la propia burocracia de Trump. Pero bueno, aún así se resiste a dejar el poder. Yo no sé si es un personaje que simpatizan no. Bueno, la verdad es que a nivel periodístico nos da declaraciones tremendas, ¿no? Yo me acuerdo, vosotros no lo habéis conocido porque sois más jóvenes, pero yo en determinado momento me acuerdo a mi abuelo, que era demócrata y era liberal, y mi padre, que no lo era, y decía mi padre, dice, bueno, tu abuelo hace esas cosas, dice, porque están acostumbrados a las eras, a meter a la gente en las eras, a votar, y entonces de las eras, si no votaban lo que quería el jefe, resulta que les daban más vino, hasta que al final acaban votando lo que fuera, ¿no? Y Rodríguez La Borbolla, de sugestionar, sí, ¿no? Rodríguez La Borbolla, que era un tío que era también liberal, y fue a un pueblo de Andalucía a proponer, el abuelo de Rodríguez La Borbolla, fue un día a proponer unas elecciones y a ver cómo votaban y tal. Y dijo, bueno, vamos a ver, dice, me tenéis que votar porque hizo ahí un panegírico, y entonces hubo uno de ellos que dijo, usted no le va a votar en mi vida, ni a nadie, usted ha venido a lo tonto, porque no tenía que haber venido y tal. Y entonces uno de los que estaba con él dijo, en un interacto allí, le dijo, oiga, dice, bueno, vamos a ver, por 5 euros, ¿cómo se llama? Pesetas, por 5 pesetas, ¿qué podemos hacer? Y dice, bueno, ya empezamos a mover el voto. Ese es el tema. Depende de lo que me den. Sí, pero eso y esa ya, es la democracia que decían que no era. Luego ha sido así igual, ha sido parecida. Hombre, pero ahora, a día de parecida. hoy, Cuando vamos a pensar y decían, que no es así, bueno, a ni usted aquí le ni en ponemos Estados un puente, Unidos. a usted le ponemos un no sé qué, y estaba aquello, decía, pero si no hay río en nuestro pueblo. Bueno, pues eso es la verdad. O sea, eso ha seguido siendo. Bueno, pues... No, te iba a decir de Trump, lo que me has dicho. Yo es que pido a los políticos que tengan un comportamiento más adecuado que no yo cuando estoy en la barra del bar. Es decir, entonces se está poniendo mucho de moda y además un presidente del gobierno, un ministro que está constantemente utilizando el tuit, ya es que me lo dice todo. Entonces, yo Trump me parece un personaje, el otro me parece un panolis, pero este personaje, bueno, un panolis que tiene poca sustancia. Pero lo cierto es que hay gente que dice que Trump ha decepcionado a los suyos porque todas estas cosas del muro, no sé qué, al final no lo ha hecho, y que no ha desagradado tanto a los contrarios porque la economía ha ido bastante bien. Hablando de economía, que nada, un apunte que dice COAC, que sí que nos jugamos más de lo que pensamos, porque si sale Biden, como así parece que va a ser, se pueden quitar los aranceles. Y dicen desde COAC que el año pasado se exportaron 37 millones de euros, sobre todo de industria galletera y de industria cafetera, desde aquí, desde Palencia. Entonces, bueno, pues si finalmente Trump no consigue ganar en los tribunales, y esto es así, podemos volver a realizar esa cifra de exportación, pues nos alegraremos. Y queremos cerrar con un tema muchísimo más cercano, porque Valdespina participa en el concurso de Mi Pueblo es el Mejor, organizado por Diario Palentino, con una foto en el que recrea a los santos inocentes, esta imagen que ven de Miguel Delibes, y la Fundación Delibes ha reconocido esa imagen, le ha realizado un homenaje. Así que, bueno, pues desde aquí nuestra enhorabuena al pueblo de Valdespina, que, bueno, pues ha tenido muchísima difusión con esa imagen que se ha trabajado muchísimo para ese concurso. Y hablando de novelistas, tenemos uno en la mesa, Jesús. Pero yo soy No sé si es una temática un poco de Delibes, así oscura no, o... A mí ahora estoy haciendo una novela erótica. Ah, bueno. Entonces creo que Delibes no tenía eso en la Biblia. Bueno, tiene que haber un poco de todo, ¿no? Se me ha fallecido un enorme amigo, y además era compañero vuestro, estaba en Venta de Baños, que ha sido Amalio, ¿no? Y ha muerto de coronavirus hace poco, creo que de coronavirus hace poco tiempo, y el hombre era mi editor.
Con él he pasado yo las tardes enteras, tardes de verano enteras, las pasábamos ahí en Santo Domingo, pues en un bar sentados discutiendo si esta página estaba bien, esto quedaba viudo, esto no sé qué. Estábamos así todo el día. Queda ese buen recuerdo. Y Jesús. tengo ahora cuando hablo de editar, pues me doy cuenta enseguida de que me falta una mano fundamental. Aún así ha decidido seguir adelante y seguir escribiendo, Jesús. Seguiremos haciendo cosas, claro. Hay que leer, hay que escribir, hay que tener... A mí todavía me queda el repecho de 20 años de subir. Pero yo supongo que le pasaré pronto, y que cuando le pase pronto pues dejaré una maleta y en esa maleta irán mis experiencias, que será lo que más valga, porque lo que me queda tiempo todavía para escribir, Jesús. Bueno, lo que puedan valer las cosas materiales no valen nada, pero hay que dar a la maleta esa para que el que venga detrás la recoja, ya veremos quién la recoge. David, ¿se anima a dar el paso del periodismo a la novela o al relato breve, aunque sea? Yo lo que me ha animado siempre es a leer a Jesús en Diario Palentino. Eso siempre, hombre. Y ese libro que tiene de la calle mayor de recuerdos, de Tu Palencia querida. Sí. ¿Es Tu Palencia querida? Crónicas de mi Palencia. Es Crónicas de mi Palencia, el otro se llama... que además uno de ellos... Yo te presenté un libro. Claro, era el primero, fue el primero. Yo presenté un libro. ¿Hace cuántos años? No sé si lo recuerdan. Pues unos 15 o 15 por ahí, sí, 15. Unos poquitos, ¿no? 15 años. 15 años. Y luego hacía conmigo Los Toros. Claro. Que no lo pasamos muy bien. Pero Jesús tiene muchas historias y yo siempre he dicho que esa gente no debe quedarse ni una gota de tinta en su cerebro. Debe de plasmarlo en papel, porque hay historias que se van a perder y ahora que los niños están... metidos todo el día en casa con internet y tal, pues no se acuerdan de esas pedradas que podían darnos, o esos parches que te ponían las madres en los pantalones, ya no había esa calle, antes, ¿no? Entonces por eso siempre recomiendo las lecturas de Jesús, porque nos recuerda a todos cómo eran nuestras infancias, que la suya y la nuestra tampoco tenía, porque éramos de calle. Se va a diferenciar más la nuestra con la de otras generaciones, seguramente. Eso es, pues Jesús, David, que siga escribiendo mucho, Jesús. Que tengan reyes los niños este año. Eso es también, que no les falte a ningún niño y bueno, ya hablaremos también de las campañas de recogida de juguetes para que eso no ocurra, que los reyes a veces no les da tiempo a llegar a todas partes. Y que los periodistas podamos seguir expresándonos con libertad, como ha dicho hoy, por ejemplo, el Colegio de Periodistas de Castilla y León, que también se ha mostrado en contra de esa ley que quieren imponernos. Venga, pues con ese deseo al que nos unimos, David, Jesús, ha sido un placer pasar la tarde con ustedes. Que tengan muy buen fin de semana. Con vosotros siempre es un placer. Nosotros. Muchísimas gracias. Y nada, en unas horas, a las 8, estamos en directo acercándoles el baloncesto desde el pabellón de deportes. Cuando finalice esa transmisión, comienzan aquí las noticias. Que tengan muy buena tarde, cuídense.